La naturaleza del pensamiento social cristiano se basa también en la diferencia que hemos hablado en el tema anterior entre lo que entendemos como doctrina social de la Iglesia y pensamiento social cristiano. La doctrina social de la Iglesia es la parte sistemática con la cual podemos nosotros asegurar que la Iglesia crea un magisterio estipulado que desde la salida a la luz de la Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891 hasta la actualidad con el Papa Francisco, se ha venido declarando, ha venido anunciando y ha venido promoviendo lo que es la doctrina social de la Iglesia. Mientras que el pensamiento social cristiano, como lo hemos venido estudiando y recalcando, es la forma en la cual la práctica se lleva al hecho. Ahora vamos a tratar de comprobar cuál es la naturaleza, cuál es el fin y cuál es el origen del pensamiento social cristiano. Ya que tenemos que en la doctrina social de la Iglesia es la parte doctrinal, sistemática, ahora vamos a abordar cómo no todo pensamiento social cristiano va a derivar en doctrina social de la Iglesia, pero sí, toda la doctrina social de la Iglesia ha sido desarrollada y profundizada por el pensamiento social cristiano a lo largo de todo esto. La naturaleza de la doctrina social de la Iglesia son los mismos documentos los que nos dicen cuál es la idea de estos conceptos. Si queremos en realidad conocer la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, podemos leer la solicitud o Rei Socialis del Papa Juan Pablo II de 1991, donde están las observaciones importantes, en donde el Papa destaca que el pensamiento social cristiano, al realizar valoraciones morales sobre esta cuestión social en la vida de las personas y las sociedades, se perfila dentro de la rama de la teología moral. Para eso, el análisis utiliza como instrumento de reflexión la doctrina social de la Iglesia. Es decir, el pensamiento social cristiano alimenta, nutre la reflexión desde los contenidos elaborados de la doctrina social de la Iglesia. Además, hay unas características. El documento de la solicitud o Rei Socialis es propuesto para profundizar el tema. Enfatiza primero que la doctrina social de la Iglesia no debe catalogarse como una propuesta alternativa a sistemas políticos económicos, sino que la doctrina social de la Iglesia es misión evangelizadora, es decir, acción de llevar el mensaje cristiano a todos los rincones del mundo por la Iglesia, en todas las dimensiones que la persona actúa, en el orden social y humano de justicia, como una opción preferencial por grupos desfavorecidos y relegados en la sociedad. En esta perspectiva de acción en el mundo, podemos destacar que la doctrina social de la Iglesia es fundamental para la comprensión de ciertos principios, o sea, acciones concretas que son 5, que parten de la dignidad de la persona humana y luego se desglosan en 5. Bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad y participación ciudadana. ¿Qué son los principios? Los principios los podemos entender que son donde la doctrina social de la Iglesia orienta la propuesta social humana a la luz de los principios de la doctrina social, partiendo de la persona humana, desde su dignidad como persona. Entonces, vamos a ver por qué hablamos que el principio fundamental es la dignidad de la persona humana. La persona humana es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia. Es el centro del análisis de la fe cristiana. Es decir, en el primer acercamiento que tenemos se plantea el carácter individual de la persona. Pero hay una comprensión que va dirigida a todos y a cada uno de los seres humanos, y creyentes o no creyentes. En ese sentido, el principio de la dignidad humana se va a centrar en la interpretación cristiana de la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Como lo dice el libro del Génesis, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. No está haciendo aquí una distinción ni tampoco una exclusión de las nuevas corrientes de pensamiento que existen en torno al tema de la identidad de género, porque la identidad de género no hace menos a la persona, sino que nos hace iguales e igualitarios ante la dignidad humana. En este reconocimiento
La fe cristiana va a establecer que el ser humano está la condición privilegiada sobre todo lo creado. Es decir, el estatuto de dignidad nos hace superior por todo el resto de la creación. Es por esta afirmación que el ser humano es creado a imagen de Dios mismo. Pero luego, siempre si leemos a renglón seguido, en el relato de la Biblia, del Génesis, vamos a leer literalmente, ¿qué dice? Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo animal que repta sobre la tierra. Y dijo Dios, vean que les he dado toda la hierba de semillas que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva todo fruto de semilla. Todo ello les servirá de alimento. Esta reflexión es compartida, porque hay otro análisis elaborado sobre el ser humano y la naturaleza. La naturaleza está sometida al hombre, no el hombre a la naturaleza. Las leyes vigentes de nuestro país nos están presentando que tiene más importancia la dignidad de un animal, de un perro, que la misma dignidad de la persona humana. Y este no es fin de la creación, porque el animal, la creación, está sometida al hombre, a la mujer, a la humanidad en totalidad. Porque están sometidos a la satisfacción de necesidades básicas del ser humano. En esta concepción se habla de armonía y equilibrio, con el fin de que hacer más sostenible a lo largo de la historia el aprovechamiento de los recursos. Entonces, el principio de la dignidad de la persona va a establecer primero el estatuto privilegiado que el ser humano tiene sobre el resto de la creación por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Segundo, que la promoción y protección de esta misma dignidad pasa por la satisfacción real e integral de las necesidades y aspiraciones de la persona humana. Partiendo del principio de la dignidad de la persona humana, vamos a desglosar 5 principios más, comenzando por el primero, que es el bien común. ¿Qué entendemos por bien común? Este está íntimamente ligado a la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque establece que si existe primero una dignidad que se le debe reconocer al ser humano, debe también aceptarse y promover que existe en la misma medida para todos y cada uno de los hombres y mujeres del mundo. Es decir, en pocas palabras, la dignidad humana es la misma y por igual para todos y cada uno de los seres humanos, sin distinción de raza, credo, condición política, condición étnica, condición social. Aquí es muy importante esto, porque hoy en día podemos encontrar muchas corrientes en las cuales van a proyectar que la iglesia siempre va a estar cerrada a un grupo exclusivo de personas, o como el Papa Francisco lo dijo el año pasado en una carta al padre James Martin de Estados Unidos, en donde creemos que los cristianos somos pura sangre, o somos la sangre pura de la iglesia. La iglesia no está para decir quién es digno y quién no es digno. La iglesia, en palabras del Papa Francisco en el 2013, recién elegido Papa, como lo dice, la iglesia debe de ser un hospital de campaña, donde atiende heridos. La iglesia está en la calle, va a las periferias, no periferias territoriales, sino a las periferias existenciales de la persona humana. Para definirlo más claramente, el principio lo podemos entender de esta manera según el compendio de la doctrina social de la iglesia. Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la perfección. Esto sería la definición práctica de bien común. Aquí vamos a reconocer que hay una verdadera exigencia de lo que plantea el principio. Primero, concederle a cada ser humano condiciones necesarias para alcanzar la propia perfección. ¿Y cómo es alcanzar la propia perfección? Someter toda la creación a la persona humana. Podemos decir entonces de que hay una formulación en ese sentido subjetiva, porque la perfección la entendemos de diferentes maneras, atendiendo a los planteamientos culturales, contextuales, históricos, etcétera, que van a salir. Pero atendiendo a las aspiraciones del pensamiento social cristiano, vamos a entender que es brindar a cada individuo posibilidades, condiciones plenas, además de verdaderamente accesibles para alcanzar un bienestar integral y una calidad de vida que se responda a la dignidad misma de la persona.
¿Cuáles son los elementos que van a definir a la comprensión de este principio del bien común? No debe entenderse como la suma de los bienes particulares, sino más bien es todo aquello que siendo común pertenece a todo. Por ejemplo, un bien común de la sociedad salvadoreña, la educación, la salud, el acceso al agua, la cultura, la seguridad, la sana diversión, son los elementos que deben ser comunes y deben de permanecer de esta manera. De aquí se va a derivar la idea fundamental para el pensamiento social cristiano, que los estados y las demás estructuras deben guiar y proceder bajo la comprensión de este principio, no buscar el bien particular, sino el bien común de la sociedad. El Estado, los gobernantes, no están para lucrarse de la sociedad, están para ponerse al servicio de la sociedad. El segundo principio de la doctrina social de la Iglesia es el destino universal de los bienes. Si lo queremos aplicar en forma práctica, el bien común es tener todo en sentido común. El destino universal de los bienes es la ejercitación o la puesta en marcha del bien común. Porque si el principio del bien común plantea que hay que brindar las condiciones necesarias para la perfección del individuo y de la sociedad, aquí el destino universal de los bienes va a establecer que la firme convicción de que esas condiciones necesarias e inevitablemente deben llegar a todos en la misma medida y con las mismas posibilidades. El problema que estudiábamos en el tema anterior acerca de la revolución industrial que genera que unos pocos tienen todo, que le llamamos la burguesía, y unos muchos que no tienen casi nada, o para decirlo más claro, no tienen nada, que es el proletariado. Además, también va a plantear que todos los bienes creados deben estar regidos bajo los valores cristianos de la justicia y la caridad. Dice el compendio: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y acompañados de la caridad. Aclaremos dos cosas en torno al destino universal de los bienes. Primero, el pensamiento social cristiano reconoce que, igual que el bien común, el principio del destino universal de los bienes debe estar en la base de las distintas estructuras sociales. Es decir, es el principio herramienta, es una herramienta para el balance ético-social en la distribución de los bienes y recursos. Y segundo, para el pensamiento social cristiano, el destino universal de los bienes vela por el derecho a la propiedad y al comercio, en donde deben subordinarse al ejercicio coherente de este principio. Incluso va a plantear que este principio pueda generar una visión verdaderamente positiva tanto de la economía, la riqueza, y subordinar el enfoque al destino de los bienes para todas las personas humanas en una justa manera de distribución. Tercer principio, subsidiariedad. Si hemos visto y hemos venido analizando cada principio, cada uno encuentra un sentido y soporte en el que le antecede y precede. El principio del destino universal de los bienes es la expresión más concreta de esto. Subsidiariedad. Vamos a entenderlo en pensamiento social cristiano como la disposición de ayuda o apoyo, subsidium, viene de la palabra latina, por parte de las estructuras o las sociedades mayores hacia estructuras o sociedades menores de orden social. En este principio aplica el ámbito también de las estructuras sociales de los diversos países, porque en las relaciones entre naciones, y lo vemos muy claramente, las grandes potencias mundiales prestan subsidios a las minorías, a los países subdesarrollados o como los conocemos, de tercer mundo, para que ellos puedan recibir un ejemplo mejor. Ejemplo, en cuanto al orden social del Estado, la subsidiariedad en las instancias del gobierno encargado de promover a pequeños grupos sociales, el Ministerio de Educación a los centros educativos, economía a las iniciativas locales de comercio y de servicio, los gobiernos municipales a las organizaciones comunitarias civiles. La pregunta sería, ¿se aplica la subsidiariedad en todo el sentido de la palabra en nuestro país? Este principio también lo vamos a ver en las organizaciones sociales más establecidas, con pequeños grupos, como la Iglesia,
con las familias, las ONG, con las poblaciones civiles que atienden, las fundaciones sociales de ayuda y población civil destinataria a las obras, universidades, proyectos de voluntariado, proyección social, etcétera, etcétera. En este caso, la subsidiariedad va a atender en el marco de la promoción y apoyo, no en el sentido del asistencialismo prolongado a los pequeños grupos. No se le enseña en el destino universal de los bienes, en la subsidiariedad, no se le está dando el pescado al pescador. Se le enseña al pescador a cultivar el pescado, a criarlo para alimentarse y comercializarlo. Entonces la subsidiariedad es un principio clave, porque esta acción restringe la acción de los grupos mayores en la medida que suprimen la acción que deberían de ejercer en los grupos menores. Ejemplo, el gobierno puede proveer herramientas para el desarrollo de la educación, pero son las escuelas, colegios, universidades y demás ámbitos de formación los encargados de realizar la labor educativa, no el gobierno en sí mismo. Esto es subsidiariedad. El gobierno ha promovido de computadoras, tablet a los alumnos del sistema público. Excelente. Pero no es solamente regalar computadoras o tablets a los alumnos por regalar. Es para que sea una herramienta útil en la labor educativa ante los retos tecnológicos del actual siglo XXI. Aquí son las direcciones de cada instituto los que buscan el método, la herramienta, la forma en la cual van a darle un buen uso a los medios tecnológicos. Entonces, si lo queremos entender más fácil, la subsidiariedad la vamos a comprender más allá del simple apoyo económico o recursos materiales. También puede ser a nivel logístico, metodológico, acompañamiento. Finalmente, debe trasladarse esta acción a la relación misma de los estados entre sí. Para el pensamiento social cristiano, la relación internacional va a ser el camino de la línea de este principio con vistas siempre al bien común. Cuarto principio, solidaridad. Lo vamos a entender de dos maneras. Primero, como virtud moral. Esta es donde nos preguntamos a qué hace referencia el término solidaridad, porque siempre nos viene a la mente la ayuda o apoyo que se brinda a otra persona, en alguien que necesita algo urgente. Este es un modo de comprender el acto circunstancial de la solidaridad. Pero nuestra interpretación va más allá, trasciende el simple hecho de una ayuda inmediata, urgente. La solidaridad como virtud moral la vamos a entender e interpelar en ayuda que se puede brindar a una persona o a un grupo de personas. Pero esta ayuda se debe de proyectar más allá de manera prolongada y con vistas a generar en el destinatario condiciones para que progresivamente el mismo sujeto ser el agente de cambio de su situación. Las cooperativas es un claro ejemplo de solidaridad. Por ejemplo, no es lo mismo darle alimento o dinero a un indigente que llevarlo a una organización o institución humanitaria donde le darán alimento, techo e incluso caminos de acción social para que el mismo sujeto pueda desarrollarse. Segunda forma, la solidaridad en el pensamiento social cristiano es entendido, y aquí es donde la aplicación va más allá, como orden social. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el numeral 192, dice que es una expresión más bien del bien común y del destino universal de los bienes. Pero dice, la solidaridad debe de entenderse como el camino común de los hombres y de los pueblos a una unidad cada vez más convencida. ¿Cómo podemos aplicar esta afirmación? De la siguiente manera. Las expresiones de tratados de cooperación o desarrollo entre los estados representan caminos comunes hacia el bienestar y unidad de los objetivos y metas. El Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras con Estados Unidos es una manera donde se está brindando caminos de bienestar hacia unidad de objetivos y metas. Dentro de esta organización social en los países existe la expresión de solidaridad entendida como un camino común entre hombres y mujeres. Una forma clara de entenderlo es
la Carta Universal de la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional, los convenios entre estructuras sociales que llevan bienes o servicios a las comunidades, que a la vez se convierten en expresiones de solidaridad a nivel nacional. Y quinto principio, la participación social. Esta es fácil de interpretar desde el postulado. No podemos, y no es necesario estar puntualizando más aspectos, sino que para el pensamiento social cristiano es aceptar las expresiones de los sistemas democráticos como políticas que favorecen al desarrollo de la persona y de las sociedades, en donde se establece que un Estado que carece de ejercicio libre y pleno del principio de participación solidaria es un Estado que se encamina o que se desarrolla a sistemas dictatoriales o totalitarios. Por tanto, este principio concede la acción libre y plena de la sociedad salvadoreña. Es decir, en otras palabras, la participación social para el pensamiento social cristiano debe ejercerse por todos los individuos y grupos sociales de manera directa o indirecta o representativa en todos los ámbitos de la sociedad: cultura, educación, política, salud, trabajo, recreación, etc. Además de esto, también la doctrina social de la Iglesia va a establecer que ante una cierta concepción generalizada de la participación social civil, no se restringe el ejercicio solamente al ejercicio del sufragio para la elección de gobernantes, sino que abarca, como se ha planteado y lo hemos planteado antes, una mayor cantidad posible de ámbitos sociales. Tristemente, la participación social se ha reducido a la elección democrática de representantes de las organizaciones civiles. Este es el grave problema que tenemos hoy en día. Finalmente, vamos a entender que se ha desarrollado este principio con vistas a que los principios ordenadores previos, bien común, destino universal, subsidiariedad, solidaridad, sean para respetar y promover la dignidad de la persona humana. Existen también tres valores que son fundamentales en el pensamiento social cristiano. La interpretación y la práctica de los principios que hemos hablado trae para las sociedades y para los individuos también la vivencia y construcción progresiva de ciertos valores que son justicia, libertad y verdad. Justicia es el valor fundamental de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque es necesaria característica de la vivencia plena de los principios anteriormente dichos. Para el pensamiento social cristiano es el elemento determinante de la propuesta social para el mundo. En este marco, la justicia se evidencia que es plena e integral e igualmente ayuda a la dignificación de la persona sobre cualquier aspecto de la vida social. Cuando se construye, promueve y manifiesta este valor de la justicia socialmente, se expresa más libremente los principios de la doctrina social de la Iglesia. En el ámbito cristiano, la justicia acepta las concepciones clásicas que reconocen que la apertura del concepto hacia la comprensión y preocupación de todos y cada uno busca el bienestar humano integral de los demás. Es decir, en la construcción y vivencia de la justicia, la solidaridad como principio preponderante. Y para el pensamiento social cristiano, la justicia como es vía plena hacia la paz. Efectivamente, entonces, la paz solo se va a alcanzar, según la doctrina social de la Iglesia, a través de la justicia social e internacional. La libertad. Este es un valor que viene conferido al mismo ser humano por naturaleza en la constitución de imagen y semejanza de Dios. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones la libertad le exige a la persona actuar no solo en el marco individual, sino vivir este valor en los parámetros que establecen la verdad y la justicia. Es decir, entre la verdad y la justicia, el punto libre, el punto de equilibrio va a ser la libertad. Porque el reconocimiento de esta libertad es para cada uno sin exclusión de ningún tipo, ayuda a la vivencia de los valores
y se enmarca esta vivencia plena en la vocación propia, enfocada siempre en la edificación de la colectividad. El valor de la libertad es el que nos va a permitir el rechazo de todo aquello que es moralmente negativo. Una auténtica libertad va a promover y buscar siempre el bien común. Por tanto, ayudar al discernimiento de estos elementos es nocivo para el desarrollo individual social ante la exigencia de este valor. Y por último, la verdad. Es entendida como el correcto proceder en el ámbito social y en el marco de las relaciones humanas y sociales. La actuación del ser humano ante las sociedades conforme a la verdad tiene implicaciones en todos los ámbitos. De una manera más simple, más digerible, podemos decir. La verdad es la atención y búsqueda de los hombres y mujeres a la vocación antropológica y social que promueve la doctrina social de la Iglesia, que es la dignidad de la persona humana. La fecundidad de la convivencia social y la dignidad de la persona solo se van a dar cuando se funde en la verdad. Por tanto, la educación y búsqueda de la verdad va a trascender la opinión y debe ser promovida por sobre cualquier intento de relativizarlo ante ella. La verdad no se relativiza, la verdad no se vende a medias. La verdad es aquella por la cual va a buscar, va a promover y va a ayudar a abrir caminos de humanidad y de humanismo desde la fe cristiana.